Fisiología de la diabetes mellitus 2 y el papel del ejercicio físico en la prevención y el tratamiento. Doctor, le doy la bienvenida y le agradezco nuevamente que esté el día de hoy con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa de hablar de diabetes y celebrar este día con algo que pues básicamente necesitamos todos y es conocimiento. Y pues nada, estoy de verdad muy contento de poderlos acompañar y poderles hablar un poquito de este tema que entre otras cosas me apasiona y me gusta, que está relacionado con dos cosas que me encantan, que es la fisiología y en este caso la fisiopatología y el ejercicio físico. Así que pues voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación que me va a servir un poco de apoyo. Si me confirman, por favor, que se ve la presentación. Sí, doctor, podemos darle. Listo, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar como bien lo plantearon, de algunos aspectos de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y el papel del ejercicio. Bueno, ya hicieron una presentación la cual agradezco mucho, no agregaría más a ello. Y esto es un poquito el recorrido que les voy a invitar a que hagamos el día de hoy. Que hablemos un poco de, o recordemos algunos elementos de la fisiología normal del páncreas y la secreción de insulina, y que a partir de ello empecemos a mirar un poco por qué se origina, por qué se cree que se origina la diabetes mellitus tipo 2. Cuando yo digo por qué se cree, es porque todavía hay algunos pequeños baches dentro del conocimiento y algunos elementos que no cuadran del todo, pero que en general más o menos ya se tiene claro el recorrido y tiene que ver mucho con el tejido adiposo, con la hiperfagia y con un proceso que nosotros llamamos el de resistencia a la insulina, hiperglicemia, deficiencia de insulina. Más o menos así vamos a tratar de entenderlo. O sea que voy a tratar de llevar como un orden cronológico de lo que pasa en el paciente y obviamente hablar un poquito de las complicaciones. Y a partir de ello, y cuando tengamos un poco claro cómo se nos complicó el paciente y de qué momento, de un momento a otro vimos que estaba muy malito, pues miramos un poco los efectos agudos crónicos del ejercicio, que es la evaluación preparticipación, y es que ustedes en general, idealmente, deberían tener la capacidad, como médicos, como profesionales de la salud, si lo son todos, o por lo menos la mayoría, de prescribir ejercicio, pero la prescripción del ejercicio, como cualquier fármaco, también tiene todo un proceso que hay que seguir. Que hablemos un poquito del tipo de ejercicio y la progresión del ejercicio. Ya van a dar cuenta a qué corresponde eso. Entonces, esta es como un poquito la hoja de ruta para la charla a la cual quiero que participemos. Voy a tener muchas gráficas. Aquí no va a haber muchas letras. La idea es utilizar allí básicamente grafiquitas y esquemitas y cosas así. Entonces, comencemos un poco por lo básico, por lo básico. Los seres humanos estamos, bueno, con algunos autores un poco más, pero estamos básicamente en dos estados. Un estado en el que se da justo después de que nosotros comemos, nos alimentamos. Y más o menos unas 2 o 3 horitas después entra un estado que progresivamente va siendo más progresivo en el tiempo, que llevamos también el de ayuno. Entonces, digamos que nosotros estamos siempre en dos estadios. Uno postprandial, después de haber comido, y luego de un periodo de tiempo, un estado de ayuno. Y así nos la pasamos todo el tiempo. Después de haber ayunado 4 o 5 horas en la mañana, almorzamos, luego volvemos a hacer otro tiempito pequeñito de ayuno, comemos algo en la tarde, de pronto comemos algo en la noche, bueno, en fin. Y así nos la pasamos nosotros. El estado que me interesa en este momento es el estado postprandial, o sea, después de comer. Siempre que nosotros comemos, los alimentos que consumimos están formados por nutrientes. El alimento está formado por nutrientes. Y los nutrientes en general son macronutrientes, como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, o micronutrientes. Y de esos macronutrientes que consumimos, los carbohidratos principalmente y en menor proporción, pero
también hay que tenerlo en cuenta, las proteínas generan estímulos que llevan a que este órgano genere secreciones, a que haga secreciones. Cuando miramos ese órgano a nivel histológico, lo que vemos es que está plagado de un tejido glandular. Estos son glándulas, que serían las que se ven un poquito más oscuritas, y un poquito más pequeñitas y un poco más claritas y no tan abundantes como los glándulas, pues hay unas áreas que en su momento fueron descritas por un señor de apellido Langerhans y que se conocen como los islotes de Langerhans, y que son aquellas porciones del páncreas que corresponden al páncreas endocrino, mientras que todo el sistema glandular sería el páncreas exocrino. Y ambos participan de una manera absolutamente activa en el estado prandial, o sea, mientras comemos, y a nivel postprandial también. Obviamente, todo el sistema glandular acá produce las enzimas necesarias para la digestión, especialmente de carbohidratos, de proteínas, de grasas, tanto las lipasas, todo ese conjunto de proteasas, carboxipeptidasas, enolasas, elastasas, colagenasas, en fin, y la amilasa pancreática en el caso de la digestión. Pero a la par con esos cambios que se dan en ese páncreas que se llama exocrino, también a nivel endocrino, especialmente aquí, estas celulitas de estos islotes de Langerhans, pues están formadas básicamente por un conjunto de células que llamamos alfa y beta, hay más obviamente, delta, en fin, pero acá hay unas células que son las células beta, que son las que nos interesan. ¿Y por qué estas nos interesan en el estado postprandial? La mayoría tienen la respuesta allí, porque estas células producen una hormona que en ese estado postprandial va a ser fundamental para el almacenamiento de los nutrientes, repito, especialmente carbohidratos y proteínas que consumimos. Entonces el cuerpo sabiamente dice, desde incluso el momento en el que nosotros vemos el alimento, dice, caramba, este hombre va a comer carbohidratos, va a comer lípidos, va a comer grasas o proteínas, perdón, y él empieza esa secreción. Y aunque esto, digamos que va creciendo de manera enorme el conocimiento de esta célula, que es la célula beta, pues ya entendemos más o menos cuáles son esos mecanismos que llevan a la secreción de insulina. Y aquí pues vale la pena de pronto recordarlo, tenerlo en cuenta que durante mucho tiempo se creyó que el estímulo fundamental para que una célula beta de los islotes pancreáticos, o islotes de Langerhans, secretara insulina era porque la glucosa en el plasma aumentaba. Ahora entendemos que no es el único elemento que condiciona la secreción de glucosa, de la secreción de insulina, y que además de ello, probablemente no sea el más importante. Sabemos que recuerden esto de la célula beta, recibe una gran cantidad de estímulos del sistema nervioso parasimpático mediados por un neurotransmisor que se conoce con el nombre de acetilcolina. Acá hay unos receptores de tipo muscarínico, M3 específicamente, y en respuesta a este sistema nervioso parasimpático, esto libera acetilcolina. Pero también sabemos que existen una gran cantidad de estímulos que viajan, entre otras, directamente desde el intestino. O sea que cuando yo como un alimento rico en carbohidratos, el intestino se da cuenta y dice, caramba, este hombre comió mucho azúcar, necesitamos empezar a producir insulina, y entonces hay unos estímulos, ¿cierto? Como que en conjunto nosotros llamamos incretinas, como el GLP-1, el glucagon-like peptide, péptido similar al glucagón, ¿cierto? El GIP, en fin, que estimulan la secreción de esta insulina. Entonces, por un lado, señales que viajan desde el intestino, por otro lado, señales del sistema nervioso parasimpático, por supuesto, un aumento en la concentración de la glucosa plasmática, pero también sabemos que adicional a esta glucosa, también el aumento de aminoácidos, aquí nombra la arginina, probablemente la leucina tenga también un efecto allí muy importante e incluso superior, pero también aminoácidos estimulan la secreción de la insulina. Que la secreción no es otra cosa que ella ya está almacenada en una serie de vesículas y lo que hacen es que se fusionan estas vesículas contra la membrana celular. En resumen, cuando nosotros comemos, cuando ustedes
o yo comemos algún tipo de alimento, esas señales que viajan a nuestro sistema nervioso con solo verlo, con solo olerlo, ponerlo en nuestra boca, pero además las señales de cuando llega al intestino y además cuando se absorben esos nutrientes, carbohidratos y proteínas especialmente, todos ellos en conjunto estimulan la secreción de insulina. Y aquí vale la pena tener en cuenta algo. Dado que este proceso se repite cada vez que nosotros comemos, no es lo mismo que una persona coma 2 o 3 veces al día a que una persona esté comiendo 6 o 8 veces al día. Estoy haciendo un poquito exagerado, pero hay personas que se la pasan comiendo en pequeñas cantidades, pero se la pasan haciéndolo de manera permanente. Y no es lo mismo que esa alimentación sea una alimentación rica en grasas o en proteínas o rica en carbohidratos. Decía yo hace un momento que tal vez el estímulo más importante para la secreción de estas incretinas, la GLP-1, son o es el consumo de carbohidratos. Y por lo tanto, cada vez que una persona está en ese estado de hiperfagia, comiendo de manera permanente y comiendo, por lo tanto, carbohidratos, lo que está obligando a su cuerpo es a cada vez sintetizar y verse en la obligación de liberar insulina de manera permanente. O sea, insulina, 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 insulina muchas veces al día. Y cuando este patrón de secreción de insulina se mantiene a lo largo del tiempo, semanas, meses, años, y comienza desde muy temprano en la infancia, pues podemos llegar a un par de estadios que vamos ahorita más adelantico a definir un poco en detalle, que son inicialmente una hipersecreción de insulina y posterior a ello, algunos años posterior a ello, un estado de disminución, de reducción en la secreción de insulina. Entonces, muy importante empezar a relacionar esto con hábitos, con comportamiento. Yo aquí de manera absolutamente intencional dejé de lado, sobre todo para no perder mucho tiempo en ese preámbulo, pero dejé de lado obviamente algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Esos aspectos epidemiológicos pues son fundamentales en términos de el porcentaje de personas que afecta la diabetes, el número de personas a nivel mundial y por países. México lastimosamente tiene unas cifras muy, muy, muy altas de pacientes diabéticos, obesos e hipertensos, y pues vale la pena obviamente tenerlos en cuenta. Pero acá voy a pasar un poco por alto ellos, sobre todo en ese contexto de la comprensión. Entonces les decía yo, todo esto lleva a la secreción de insulina y cada vez que comemos se produce insulinita. Esa insulina se libera al torrente sanguíneo, cada vez que nosotros comemos, y como yo les decía, la función primordial de la insulina es el almacenamiento de nutrientes. El cuerpo humano, en medio de su infinita sabiduría, sabe que, o entendió durante mucho tiempo, había la disponibilidad de alimentos. Bueno, ahora sí, ahora cada vez que tenemos hambre bajamos a la nevera, al refrigerador y encontramos allá algo que comer. O sea, siempre ahí, afortunadamente, hay algo que comer. Pero durante muchos años, durante miles de años, ese no fue el comportamiento para la humanidad. Los humanos cazaban un animal, comían en ese momento, pero podrían pasar días, incluso semanas, en las que no podían volver a consumir por lo menos la misma cantidad de alimentos. O cuando cosechaban sus alimentos, pues había momentos en los que había muy buenas cosechas y otros en los que no tanto, y había entonces momentos en los que no había suficiente alimento. Y como no había suficiente alimento, evolutivamente aparece el concepto de ahorro de energía, de almacenamiento de energía. Y ese almacenamiento de energía se hace a nivel intracelular. Y aquí hay 3 órganos que se vuelven expertos en almacenar energía, cada uno desde su grado de experticia. Experto se vuelve el músculo, que tiene una gran capacidad de almacenamiento proteico, no necesariamente como energía, sí para contracción, pero si toca hay que utilizarla como fuente energética. El mismo músculo también es capaz de almacenar glucógeno, como ustedes bien lo saben, pero no sirve sino para el ahorro del mismo músculo, y también es capaz de almacenar lípidos en su interior. También tiene la capacidad de almacenar grasas en su interior. Por otro lado,
está el hígado, una buena, muy buena fuente de almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno, 450, 500 gramos aproximadamente podría fácilmente almacenar. Tiene también la capacidad de almacenar grasas, triglicéridos. Y por último, aparece el tejido adiposo, que de glucógeno no tiene ni idea, que de proteínas menos, pero que de triglicéridos sí mucho, para poder almacenar aquí energía. Entonces, estos tres órganos, que si ustedes tienen en cuenta, también son los tres órganos fundamentales en términos de composición corporal, el porcentaje de grasa que puede llegar a ser el 20%, una persona pues relativamente delgada, pero podría llegar a ser fácilmente el 50 o el 60% de la composición corporal, el músculo, que oscila también entre el 30 y el 40% más o menos, el hígado, pues probablemente el órgano, no probablemente, es el órgano más sólido, más grande del cuerpo, pues todos tres tienen una alta capacidad de almacenamiento, y ese almacenamiento es secundario a la presencia de insulina. Pues cada vez que llega la insulinita, esa insulina a nivel intracelular se trasloca en una serie de proteínas, se fosforilan la mayoría de ellas y dan como resultado el traslocamiento o el paso desde el nivel citoplasmático al nivel membranal de transportadores GLUT4 que van a servir para meter glucosa en el interior. Esta glucosa que entra a estas células, si es el caso del tejido adiposo, se convertirá más adelante en triglicéridos. Si es el músculo, se almacenará en forma de glucógeno y una pequeña cantidad de triglicéridos. Si es el hígado, lo mismo, glucógeno y una pequeña cantidad de triglicéridos. Y ese sería el proceso fundamental de ahorro, por lo menos el que tiene que ver con la glucosa. Esto no es muy diferente para los aminoácidos. Acá lo que se pone en su membrana, especialmente de células como el músculo, un poco menor proporción el hígado y mucho menos proporción el tejido adiposo, también son transportadores de aminoácidos que sirven para sintetizar proteínas aquí en su interior. Y además de esto, sobre estas células también hay un efecto mitógeno. Tiene la capacidad de, sobre todo, de diferenciarlas, pero esto es muy importante para el tejido adiposo. Entonces, comemos, recibimos el alimento, se produce insulina y esa insulina rápidamente va a los tejidos y abre puertas, compuertas, ventanas, quieran llamarlo, que meten nutrientes al interior de la célula y que empiezan a almacenarse en su interior para ser utilizados más adelante como fuente de energía. Y ese proceso estaría muy bien, y hasta ahí vamos bien, si no es por el hecho de que lastimosamente en nuestro medio, como ya lo dije también hace un momento, solemos tener unos hábitos de alimentación que nos llevan a un estado hiperfágico, una mayor cantidad de alimento de lo que necesitemos y sobre todo una excesiva cantidad de azúcares en nuestra alimentación. Y dado que la capacidad de almacenamiento tanto del músculo como del hígado son muy limitadas, por lo menos para los carbohidratos, el tejido adiposo se vuelve el órgano receptor de este exceso de calorías y este exceso energético, pues obviamente transformándolo en triglicéridos. Y este exceso de triglicéridos que se genera en el interior de los adipocitos, pues lleva obviamente al crecimiento, a una hipertrofia de estos adipocitos y a una diferenciación en nuevos adipocitos, un proceso que denominamos la hiperplasia del tejido adiposo. Y entonces allí ya empezamos a tener en cuenta que los hábitos como alimenticios juegan un papel allí relacionado con este que es probablemente uno de los protagonistas fundamentales en el desarrollo de esta enfermedad tan catastrófica que es la diabetes. Para todos tendrá y será absolutamente claro que el tejido adiposo pues, es una fuente energética. Pues sí. ¿Almacenamos energía? Sí, un montón. En forma de triglicéridos, perfecto. ¿Con qué objetivo se almacena allí? Para cuando haya una ausencia dentro de la alimentación, cuando haya un estado de estrés crónico, el cuerpo pueda tomar energía de allí y asegurar la subsistencia. Digamos que en la actualidad el concepto de estrés crónico y de situaciones patológicas, por lo menos las que se dan desde el punto de vista infeccioso, exceptuando el COVID-19, obviamente, pero no, la humanidad en ese momento no lidia, como lo hizo hace 200 o 300 años, con procesos infecciosos. No es tan grave. Y por otro lado, el tema de
de la escasez de alimentos, pues también, afortunadamente, aunque hay obviamente problemas en muchas partes del mundo, también ha dejado de ser un problema tan grande. Entonces, la función del tejido adiposo, que era el de guardar energía para esas situaciones de estrés, pues empieza uno a decir, no, no es necesario guardar tanta energía. O sea, no es necesario. O sea, con un poquito que guardemos allí, como para unas situaciones especiales, desde el punto de vista biológico, entendiéndolo, pues es más que suficiente. O sea, tener 40 kilos de grasa, además, pues no es que vaya a garantizar que cuando tenga yo una situación de estrés me va a ir mejor. Todo lo contrario. Ese tejido adiposo no es solo una reserva energética. No lo es. No lo es. El tejido adiposo se comporta también como un órgano que para algunos autores hace parte del sistema inmune. ¡Ah! ¿Del sistema inmune? Sí, claro, el sistema inmune. Entre otras porque cuando yo hablo de tejido, no solo de células, no estoy hablando de adipocitos, sino de tejido en general. Dentro del tejido es posible encontrar, bueno, aquí ahí medio se dibujan, no es la gráfica perfecta para ello, pero se dibujan aquí, si ustedes se fijan, otras células que predominantemente son macrófagos, o sea, monocitos que migran allí y se desarrollan en el sistema de macrófagos, algunos otros como neutrófilos y linfocitos. O sea, esto es un reservorio importante de células del sistema inmune. Y además de contener células del sistema inmune, el tejido adiposo también es un órgano endocrino, productor de hormonas. Yo no diría, pero luego los órganos endocrinos no eran glándulas, no era el páncreas, no era la hipófisis, las glándulas suprarrenales, el testículo, el ovario. No, no. Muchos órganos, como el tejido adiposo, y ya más adelantico, vamos a verlo, el músculo, se comportan como órganos endocrinos y esas sustancias que produce el tejido adiposo como órgano endocrino se conocen como adipoquinas, entendiendo estas las que son de origen proteico, ¿cierto? Lipoquinas, que son básicamente las que son de origen lipídico, ¿cierto? Y algunas otras citoquinas, factores de crecimiento, en fin. Lo complejo aquí es que ese estado de hiperfagia que ya nombré, asociado a la falta de ejercicio físico, a la falta de movimiento, al sedentarismo, llevan a que este tejido adiposo no solo aumente en tamaño, no solo aumente el número de células, sino que también las células del sistema inmune que están allí presentes, que ya traté de destacar la importancia, o por lo menos el hecho de que están allí, empiecen también a activarse. Y estas células del sistema inmune pues se comportan como cualquier célula del sistema inmune activa en un estado de alerta en donde libera además otra mayor cantidad de citoquinas inflamatorias. Ese estado de producción de hormonas por parte de los adipocitos más producción de citoquinas por parte de las células del sistema inmune llevan a algo que nosotros denominamos un estado de inflamación crónica, un estado subagudo o subcrónico, perdón, se relaciona con lo que vamos a hablar el día de hoy, o de lo que vamos a empezar a hablar ahorita un poquito más en detalle, que es la diabetes mellitus tipo 2, pero que también lleva, entre otras, a una reducción de la calidad y la cantidad de la masa muscular, lo que nosotros llamamos la sarcopenia y la dinapedia, alteraciones de la hematopoiesis, alteraciones en el gasto energético, en el control del consumo energético, algo que también debe llamarnos mucho la atención, que es el hígado graso no alcohólico. Entendemos que el hígado sobre todo se puede cargar, llenar de tejido adiposo, de grasa, en condiciones de consumo de alcohol, pero sabemos que los pacientes que tienen exceso de tejido adiposo, especialmente cuando este es visceral, pues muchas de estas sustancias inflamatorias, más muchos de esos ácidos grasos que salen de acá, viajan por la vía portal, esto es porque la grasa predominantemente está a nivel visceral, y obviamente por la circulación portal llega directamente al hígado, en donde se almacenan en forma de grasa, lo que constituye esto que llamamos el hígado graso no alcohólico, y por último, obviamente, la enfermedad coronaria. Entonces, para una de las teorías que desde mi punto de vista mejor explican el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, está el desarrollo de hábitos, exceso en la alimentación, sedentarismo, que
conducen, como ya más o menos lo vimos, a alteraciones en la secreción de insulina. Esta secreción de insulina o esta alteración de secreción de insulina alteran, ahorita vamos a ver otros detalles, pero alteran el tejido adiposo, el cual se vuelve inflamatorio, y este exceso de tejido adiposo y este comportamiento inflamatorio redunda en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por supuesto, debemos empezar a voltear, ya seguramente muchos lo conocen, pero vamos a empezar a fijarnos en este tejido adiposo y especialmente la grasa visceral. Hay una revisión muy bonita, que de hecho es esa que está allí referenciada. Si ustedes se fijan, es de octubre 29, o sea, esto tiene 15 días, menos, tal vez. Es absolutamente reciente, es muy linda, y es una revisión en donde el llamado de atención que hace es, ojo, el tejido adiposo no solamente se encuentra a nivel subcutáneo, no solamente se encuentra a nivel visceral, sino pilas con la grasa que se encuentra casi que invadiendo a todos los tejidos. Alrededor del corazón, la grasa que hay allí pericárdica, esas tienen unos efectos nocivos graves para la salud. Dentro del músculo, la grasa que se infiltra allí también es grave para la salud. En el timo, por ejemplo, en los niños, hay alteraciones graves para la salud. En la médula ósea, la alteración del tejido adiposo tiene efectos para la salud. En general, cualquier órgano, el hígado, cualquier órgano que se infiltre con grasas, tiene unos efectos negativos para la salud. ¿Vale? ¿Qué hace ese tejido adiposo? Entre otras cosas. Bueno, el tejido adiposo, ya lo dijimos, libera adipoquinas que generan un estado inflamatorio, pero también, curiosamente, dentro del tejido adiposo, cuando crece tanto, también se forman zonas necróticas dentro del mismo tejido adiposo, y zonas necróticas que están allí liberan al torrente sanguíneo ácidos grasos. Ácidos grasos libres. En este caso, por cuestiones un poquito de tiempo, obviamente, voy a centrarme en en el efecto que tienen estos en el músculo. No porque sea el único órgano que se ve afectado por la diabetes o por el exceso de tejido adiposo, sino porque va a ser el link entre el ejercicio físico y el manejo de la enfermedad. Entonces, por eso voy a centrarme en lo que pasa en el músculo. Y lo que pasa básicamente es que ese exceso de ácidos grasos llegan a nivel muscular. Esto sobre todo en personas que no hacen nada de ejercicio físico, que no los gastan, que pegan su cuerpo, generan un efecto que se conoce como el efecto de lipotoxicidad. Lipotoxicidad, ya ahorita en un momentico voy a tratar de detallarlo. Las adipoquinas se asocian a un proceso inflamatorio y esto como tal lleva a que el músculo pierda calidad y cantidad. Secundario a ello, el músculo, que es el responsable de la regulación de una altísima proporción de los carbohidratos, desarrolla algo que se conoce con el nombre de resistencia a la insulina. ¿Cómo así? El músculo es responsable, como lo dije hace un momento, de tener receptores en su membrana celular en donde se va a unir la insulina. Eso me sirve un poco más esta. Puede estar ahí un poquito compleja, no me voy a centrar en los aspectos moleculares, pero imaginen, obviamente estamos aquí refiriéndonos a músculo esquelético. Este es el receptor, su receptor, y la insulinita se pega a él. Y como lo había dicho hace un momento, el hecho de que se pegue allí la insulina hace que se generen unas cascadas de señalización que translocan como tal transportadores GLUT4 para que entre glucosa al interior y se almacene en forma de glucógeno. Y esto es lo que nosotros esperaríamos sucediera en la célula muscular esquelética. Pero ¿qué está pasando en este músculo? No es cualquier músculo, es un músculo que, por un lado, está, digamos que en contacto con factores inflamatorios, como este factor de necrosis tumoral. Y está en contacto, además, con una gran cantidad de ácidos grasos que pueden invadir el tejido adiposo. Y adicional a ello, si es una persona sedentaria, pues también hay una menor expresión de una gran cantidad de proteínas, sustancias al interior. Lo que se ha encontrado es que
Cuando un músculo de una persona que no se mueve, que no hace nada de ejercicio, que es sedentario, y que además está produciendo un hiperestímulo a través de la insulina, con el tiempo altera, que sería esta lineecita roja que está acá, altera los procesos de señalización intracelular secundarios a la insulina. Y entonces, lo que llega a suceder, secundario a esto, es que la insulina deja de cumplir con su función. ¿Y cuál es la función? Pues una de ellas, la que nos importa en este momento, es meter glucosa a su interior, meter glucosa al interior de la célula. Sabemos que el músculo puede captar grandísimas cantidades de glucosa que puedes utilizarlas como fuente de energía o almacenarlas en forma de glucógeno. Pero si ahora el músculo se llena de grasa, se infiltra con grasa, no es capaz de meter, porque se dañó la señalización intracelular, no es capaz de meter glucosa al interior, pues lo que va a quedar es, por una parte, una gran cantidad de glucosa en el medio extracelular, en el plasma sanguíneo, y por otra parte, al interior de la célula muscular no va a haber esa capacidad de almacenamiento energético que tenía anteriormente. Esto, digamos que existe ya más o menos un consenso claro. Como les decía, para ponerlo en términos simples, para no estar aquí, digamos que repitiendo algunos de estos aspectos, esto es lo que se conoce como lipotoxicidad. Lipotoxicidad. Y vale la pena decir, en los animales, las carnes, entre más grasa tengan, pues más apetecibles son, más costoso es el corte de carne y más fino es el pedazo de carne. Pero en los seres humanos, entre más grasa tengamos en el interior de nuestros músculos, pues lastimosamente menos funcionales son estos y vamos a tener allí, con algunas excepciones, los deportistas de alto rendimiento, bueno, voy a saltarlo un poquito, pero en general el exceso de grasa intracelular, en el caso del músculo, tiene efectos lesivos para la proteína o para la actividad del propio músculo. A mí me gusta ir como retomando un poquito de lo que vamos haciendo como para que no se van a perder del hilo. Comemos mucho, mucho tejido adiposo que produce inflamación, adipoquinas, ácidos grasos libres, altera la funcionalidad del músculo, el músculo pierde la capacidad de responder a la insulina, a eso lo llamamos resistencia a la insulina, y como resultado de ello, pues empieza a aumentarse la glucosa en el plasma sanguíneo. Yo había dicho que iba a nombrar básicamente las respuestas en el músculo, más por comodidad que por otra cosa, pero voy a aquí de una manera muy breve a decir que en este caso no es solamente el músculo el que se ve afectado de manera directa, sino que también en el hígado empiezan a suceder un montón de cosas, ya hemos hablado por acá del hígado graso, y en el mismo tejido adiposo también empieza a haber una alteración de la señalización. Si ustedes se dan cuenta, aquí este es un artículo también muy bonito del Physiological Reports, publicado el año pasado, muy bonito, sobre la fisiopatología precisamente de la resistencia a la insulina. Ellos colocan aquí el estado de sobrealimentación, ¿cierto? Y la misma resistencia como punto de partida para todo eso que nosotros nombramos ahora. Excesiva cantidad de glucosa que empieza a almacenar el hígado. Acuérdense que los transportadores GLUT4 del músculo son secundarios, se activan, se traslocan en presencia de insulina, pero en el hígado hay transportadores GLUT4, responden a la insulina, pero también hay GLUT2 que no necesitan. Y por lo tanto, este exceso de glucosa que entra dentro del hígado produce un aumento de la formación de triglicéridos, ¿cierto? Diacilglicerol, triglicéridos, ácidos grasos en su interior, el hígado graso. Y también la resistencia a la insulina hace que se liberen por acá mayor cantidad aún de ácidos grasos libres, mayor cantidad de células o de citoquinas inflamatorias, y esto genera ahí un círculo vicioso, porque más sigue comiendo, más resistencia, más citoquinas inflamatorias, esto estimula aún más la alteración muscular, y esta alteración muscular pues va complicando más el tema de la resistencia a la insulina, que hace que en el tejido adiposo vuelva otra vez a multiplicarse el proceso, y esto genera allí un círculo vicioso que lastimosamente, si no lo cortamos, no lo paramos, si no lo detenemos, pues nos lleva obviamente al desarrollo de la diabetes. Por un lado está
la insulina, el estado hiperinsulinémico. Por un lado, hasta este punto, volviéndome aquí un poquitico, hasta este punto, muchos de nosotros podríamos tener resistencia a la insulina. Sabemos que tenemos malos hábitos, bueno, yo trato de no tenerlos, pero bueno, voy a ponerlo no como si estuviera hablando en primera persona, pero en general una persona que sea sedentaria, que tenga un estado, digamos que de inadecuados hábitos de vida, puede ser una persona que tenga resistencia a la insulina y que aún siendo resistente a la insulina no se dé por enterado de ello. No sabe qué está pasando. Su cuerpo está en un estado inflamatorio, tiene un exceso de adipoquinas, tiene un exceso de glucosa probablemente, que tal vez en los primeros estadios no se note mucho, empieza a formar un hígado graso, empieza a perderse la proteína a nivel muscular, ¿sí? Empiezan a haber alteraciones en el comportamiento inflamatorio del tejido adiposo, y la persona pues feliz, ¿no? Yo estoy gordito feliz, yo así como estoy me siento bien, yo no tengo nada, yo voy al médico y me dicen que soy un gordito saludable, pero podría que esté sucediendo todo eso y la persona no darse cuenta. Ahí es cuando toca, obviamente, detectar rápidamente al paciente para evitar esas complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues las complicaciones son el hecho de que si se mantiene este estado de hiperglicemia e hiperinsulinemia en el tiempo, si esto se sostiene, los vasos sanguíneos principalmente, no solo los vasos grandes, lo que llamamos el sistema macrovascular, sino especialmente el sistema microvascular, los vasos más pequeños, arteriolas, metarteriolas e incluso el sistema capilar, ellos sí empiezan a dañarse y a alterarse. Sabemos que en la circulación coronaria, como lo plantea, tanto los pacientes diabéticos tipo 1 como los pacientes diabéticos tipo 2 tienen entre 2 a 4 veces más posibilidad de desarrollar placas ateromatosas que les lleva a enfermedad coronaria. Y el gordito está feliz y dice, no, yo estoy lo más de bien, yo no tengo nada, y allí en su interior sus arterias coronarias se van allí llenando de placas ateromatosas. Y eso también sucede a nivel del sistema nervioso central, o sea, las arterias, la cerebral media y especialmente allá por el flujo sanguíneo, pero todo el sistema arterial cerebral también se está llenando allí de placas ateromatosas, está condicionando el desarrollo de accidentes cerebrovasculares, pero la persona está feliz y dice yo no tengo nada. Y a nivel de la microvascularización, las arteriolas aferentes, a nivel renal, la nefropatía, a nivel de los nervios, de los vasos sanguíneos que inervan los nervios, o sea, la neuropatía, y a nivel de vasos sanguíneos pequeñitos, como los de la retina, o sea, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y la retinopatía diabéticas, pues van haciendo allí su aparición, produciendo, entre otras, el desarrollo o una disminución de la función renal que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, muy grave, muy compleja, muy costosa. Aumentan el riesgo de desarrollar neuropatías periféricas. Esas neuropatías se caracterizan por alteraciones en la sensibilidad, sobre todo, que pueden condicionar el desarrollo de lesiones, especialmente en los pies, como el pie diabético, que lastimosamente es la primera causa de amputaciones no traumáticas en el mundo. Y por último viene la retinopatía, un daño progresivo de los vasos sanguíneos de la retina que van destruyendo como tal allí las células, conos y bastones que son fotorreceptores, y esa progresión pues va llevando a los pacientes a un daño, un deterioro de su visión que tal vez ellos no se dan cuenta en un principio y que corresponde a la segunda causa de ceguera prevenible en el mundo después del glaucoma. Enfermedad coronaria, repito, enfermedad coronaria como primera causa de enfermedad, como el aumento de la incidencia de enfermedad coronaria 2 a 4 veces al ser diabético, el aumento entre más o menos un 7, ahí estiman entre alrededor de un 3%, pero bueno, podría ser realmente más, el desarrollo de enfermedad, de accidentes cerebrovasculares, la nefropatía, la primera causa de trasplante renal, de falla renal crónica, pues la diabetes, la neuropatía, ya lo dijimos, la primera causa de amputaciones, la retinopatía, la segunda causa de ceguera prevenible en el mundo.
Todas estas complicaciones, repito, secundarias a qué? A una hiperglicemia. ¿Y por qué se desarrolló la hiperglicemia? Porque las células, especialmente las células musculares, desarrollaron resistencia a la insulina y ahora no pueden guardar glucosa en su interior. Y la glucosa empezó a subir. Aquí realmente es un poquito breve, no quiero allí entrar mucho, pero pues sencillamente miren un poco los pacientes diabéticos, estos son tejidos periféricos, como en el caso de la presencia de células del sistema inmune, placas ateromatosas, pues el paciente diabético, pues eso es un montón. La neovascularización, especialmente de placas ateromatosas también, pues, en extremo, y como hay depósitos de colágeno que se incrementan en el paciente diabético o en las placas, en las arterias coronarias de pacientes diabéticos, y esto pues son condicionantes del desarrollo de enfermedad. Aquí no voy a entrar. Pues lastimosamente, en promedio, la mayoría de las veces, es por aquí donde aparece este año cero que estaría acá, o sea, cuando ya ha habido un deterioro muy grande de la función pancreática, es que se llega a hacer el diagnóstico de la diabetes. Entonces dice, uy, usted es diabético. Y el paciente puede decir, uy, pero yo ayer no era diabético, ¿cómo así? Anoche me acosté bien, eso debió haber sido un burrito que me comí anoche y que hoy ya me levanté diabético. Pues no, no, la verdad es que en promedio ese paciente diabético que diagnosticamos ahora es un paciente que hace más o menos unos 12 años ha venido con un compromiso progresivo de su enfermedad y lo que pasa es que nos demoramos un montón en hacer ese diagnóstico, pero puede llevar perfectamente 12 años desde cuando se desarrolló esa intolerancia a los carbohidratos o resistencia a la insulina, que sería por acá todo esto que está aquí. Es probable que muchos de nosotros estemos en alguno de estos estadios en los que nos sentimos felices. Yo digo, yo hago ejercicio, yo estoy cómodo, yo no tengo ningún problema, no tengo nada, pero probablemente estemos por acá en estos estadios, o sea, estemos a algunos años del desarrollo de una diabetes, pero ya tenemos un daño en nuestro organismo. Muchos de los pacientes que ustedes tienen ahorita, para quienes ya sean médicos, que atienden en este momento y que probablemente los ven ustedes como muy sanos, como muy saludables, pueden ser pacientes que ya tienen alteraciones de esta glicemia postprandial o resistencia a la insulina, en fin. ¿Listo? Y miren esto, que en realidad también es un problema enorme. Secundario a ese proceso de estar exprimiendo las células beta pancreáticas produciendo insulina por montones, estas células, sumado al proceso inflamatorio, sumado a la lipotoxicidad, sumado a la glucotoxicidad, es un compendio de todo, han venido disminuyendo en porcentajes función. O sea, si ustedes se dan cuenta, más o menos alrededor del momento en el cual nosotros diagnosticamos al paciente, más o menos ya se ha perdido un 50% de la función de la célula beta. O sea, ya este paciente lleva mucho rato sin que su insulina funcione de manera adecuada, pero mucho rato. Allí progresivo. Y hasta ahora nos dimos cuenta y hasta ahora le hicimos el diagnóstico. Y eso significa no otra cosa que ya este paciente pues ya tiene una alteración en la funcionalidad de la producción de insulina que en este punto se vuelve casi irreversible, casi irreversible. Y el problema es que este paciente, esta tendencia, si yo no hago nada, si ahí lo dejara y le dijera, bueno, sí, sí te parece tener diabetes, pero ¿sabe qué? Veámonos en un año a ver si eso mejora. ¿Listo? Y si el paciente no hace nada por mejorar su alimentación, y hacer ejercicio, lo que sea, él va a continuar en este progreso, en este deterioro progresivo que le lleva aquí en esta fase 2 al desarrollo de complicaciones ya instauradas dentro de esa micro y esa macrovascularización, que ya las nombré, y por aquí más adelante a el hecho de que se esté enfrentando a otro problema y es que por aquí su cantidad de insulina, la que produce el cuerpo, pasó de ser exagerada, o sea, pasó de lo normal a ser exagerada, ¿sí? O sea, que sería por acá esta intolerancia a la glucosa, y por acá, unos años después,
es ahora una falta de producción de insulina, lo cual agrava aún más el estado hiperglicémico y a su vez le lleva a mayor cantidad de complicaciones. Entonces, a lo que quiero llevarlos un poco con esta imagen, y me disculpan, no coloqué aquí la referencia, pero es esta misma referencia, es esta misma referencia de este mismo artículo, está aquí. Pero lo que quiero yo llevarlos en este orden de ideas tiene que ver a que ese proceso de hiperfagia, sedentarismo y resistencia a la insulina, que describí en un principio, que intenté contarles en un principio cómo se originaba, es algo que ya está absolutamente instaurado en un altísimo porcentaje de nuestra población y que lo que están haciendo es tiempito para poder hacer un diagnóstico de diabetes en un momento en el cual ya esto se vuelve irreversible. O sea, es el momento de intervenir a esos pacientes. Desde ahora hay que intervenirlos. No hay otra opción para evitar que lleguen allí a ese desarrollo de la diabetes. Y aquí es, por supuesto, en donde dentro de esas intervenciones aparece el ejercicio físico, que es, digamos que la segunda parte de la charla que quiero aquí plantear. Y es que el ejercicio físico, bueno, esto podría yo quedarme muchas horas, realmente voy a tratar de dejar algunas ideas muy concretas, pero dentro de los múltiples efectos que tiene el ejercicio físico, pues obviamente uno de los targets fundamentales es el músculo. Uno de los sitios en donde el ejercicio físico impacta fuertemente es el músculo. Y aquí quiero empezar con algo que es muy lindo. Esta parte me encanta, me parece que es muy, muy bonita. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros dijimos hace un momento que para que se pudiera meter glucosa al interior de la célula muscular, se necesitaba de la insulina. Entonces la insulina se une a su receptor de insulina, fosforila o se autofosforila, es un receptor tirosina quinasa, fosforila el sustrato receptor de la insulina, que fosforila a su vez un fosfatilino quinasa, y esto lleva a expresión de una proteína que se llama AKT, que fosforila una proteína que se llama AS160, los detalles moleculares sobrarían en este caso, y esto trasloca como tal estos transportadores GLUT4, y este es un efecto que dura, en respuesta a la insulina, que dura relativamente poco, un par de horitas, 3 horas podría dar. Pues lo interesante es que una sesión de ejercicio físico, por vías independientes a la de la insulina, o sea, por una vía de la AMP quinasa, el radicalhidrido de oxígeno, el óxido nítrico, la calmodulina quinasa, por nombrar algunas, pero por una vía diferente, también fosforila esta proteína que es fundamental para traslocar vesículas que contienen transportadores GLUT4. O sea, si yo no tengo insulina y soy sedentario, no hay ninguna opción, o tengo resistencia a la insulina y soy sedentario, no hay ninguna opción de que entre glucosa dentro del músculo. Y esa glucosa pues tendrá que irse al tejido adiposo y se quedará ya generando efectos graves. Ahora, puedo tener resistencia a la insulina. Podría incluso no tener insulina, o sea, ser diabético tipo 2 o diabético tipo 1. Y si hago ejercicio físico, estoy supliendo la deficiencia o la falta de acción de esa insulina. Por lo tanto, el ejercicio físico actúa como un mecanismo de regulación de la glucosa plasmática. Y aquí esto es más bonito aún. Yo les decía, el efecto de esto, de la translocación de estos transportadores GLUT4 en presencia de insulina, esto es de unas pocas horas, 3 horas. Si a esto yo le agrego un medicamento que se llama metformina, yo extiendo esa capacidad de meter glucosa por lo menos a unas 8 a 12 horas. Ay, no, 8 a 12 horas, eso está muy bien. Pero si yo hago ejercicio físico, este transportador en la membrana puede durar hasta 24 horas. O sea que incluso por encima de la metformina, que es el medicamento, el gold estándar para el manejo de la diabetes mellitus tipo 1, por lo menos en estadios iniciales, el ejercicio físico genera un efecto violento, espectacular sobre la regulación de la glucosa. O sea, me mete glucosa dentro del músculo, evita que esa glucosa quede dando vueltas allá en el ambiente plasmático, que disminuye el desarrollo de todas esas complicaciones micro y macrovasculares secundarias a esa glucosa. Y pues, además de ello, pues estoy también utilizando esa glucosa como fuente de energía. Entonces, dentro del músculo, el ejercicio físico tiene un efecto regulador allí muy interesante.
Pero además el músculo no es solamente para meter glucosa en su interior. O sea, ese ya de por sí es digamos que una tremenda ganancia. Pero es que resulta que el músculo, como lo dije en un principio, junto al tejido adiposo, son órganos endocrinos. Son órganos productores de sustancias químicas que ayudan a contribuir a reducir el proceso inflamatorio. ¿Se acuerdan? La obesidad es un proceso inflamatorio. El ejercicio a través de la contracción y a través de la producción de citoquinas reduce ese proceso inflamatorio. Y además es capaz de generar algunos efectos en órganos como el mismo páncreas y el tejido adiposo, entre otros, obviamente. Esta es una revisión publicada a finales del año 2018, una revisión que tuve la fortuna de escribir junto con algunos profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, en un tema que además a mí me apasiona mucho, es escribir e investigar, que es el de las mioquinas. Mioquinas o miocinas. ¿Qué son las miocinas? Son hormonas producidas por el músculo esquelético en respuesta a la contracción muscular. Aquí, en realidad, hay nombradas 5, hay más de 100 descritas. Esta interleuquina 6, que para muchos de ustedes les sonará porque es un proceso inflamatorio, pero ella es una sustancia con un efecto pleiotrópico enorme, lo cual significa que tiene efectos inflamatorios o antiinflamatorios dependiendo del sitio a donde se una y la presencia de otras moléculas como el factor de necrosis tumoral. Obviamente, acá en el caso del músculo, este efecto es un efecto antiinflamatorio. Esto es un factor inhibidor de leucemia, se conoce así por sus siglas, la interleuquina 15, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento fibroblástico tipo 21. Bueno, es solo por nombrar 5 de las muchas que hay allí. Como les decía, son sustancias que se producen en respuesta a la contracción muscular y que tienen diferentes efectos, como una reducción de la inflamación o estimular o favorecer o regular más bien la secreción de insulina. Cuando yo digo regular es que si estamos en los primeros estadios de desarrollo de la diabetes, lo que se conoce como resistencia a la insulina, donde hay un estado hiperinsulinémico, la baja. Y si estoy en esos estadios finales en donde, como se los trataba de mostrar hace un rato, por acá ya hay una disminución de la función de la célula beta, pues varias de estas sustancias me ayudan a que mejore la función. En el hígado aumenta la gluconeogénesis, la formación de glucosa, y me evita la formación, en este caso, del hígado graso no alcohólico. Y en el caso del tejido adiposo, favorece la utilización de grasas como fuente de energía, reduce la inflamación secundaria aquí al adipocito, reduce como tal la liberación de ácidos grasos no esterificados, y los que se liberan pues son utilizados como fuente de energía por el músculo. O sea, desde el punto de vista agudo, esta producción hormonal, digamos que ve favorecido enormemente el efecto del ejercicio físico. Pero obviamente esos efectos del ejercicio no se quedan allí. Estos efectos no es solo por la sesión de ejercicio, no es solo durante los 30 minutos o 45 minutos que yo haga ejercicio, sino que ellos se prolongan durante mucho tiempo. Y se prolongan en respuesta a unos efectos que son meramente epigenéticos. No voy a entrar aquí en detalles, esta es una revisioncita para quien quiera mirarla de secundarias al ejercicio físico, aplicables al tema de los pacientes con diabetes. Pero lo que por ahora quiero que se lleven es que cuando yo ya he hecho sesiones de ejercicio, he venido sumando sesiones de ejercicio, el músculo empieza a mejorar su calidad, puede mejorar también su cantidad y sobre todo mejora su funcionalidad. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, que existe una mayor cantidad de mitocondrias, más densidad mitocondrial. Y esa mayor densidad mitocondrial ayuda a utilizar, por ejemplo, grasas como fuente de energía, esas grasas que estaban generando la resistencia a la insulina, y ayuda también a oxidar carbohidratos para evitar que haya un montón de carbohidratos dando vueltas en el torrente sanguíneo. Eso se logra a través de sumar horas de ejercicio a lo largo, digamos que de la vida. Esos efectos también, pues, contribuyen obviamente a la mayor cantidad de formación de sustancias no inflamatorias,
Pero además tiene otro montón de beneficios como la mejora de la salud articular, la mejora cardiovascular. Entonces, como les decía, gran parte de los efectos crónicos del ejercicio se dan cuando hemos sumado muchas horas y dentro del músculo se produce una expresión allí de proteínas, se generan un montón de proteínas que en este caso contribuyen o favorecen todos esos efectos benéficos a nivel del músculo como tal. Pero por supuesto, esos efectos se traducen a múltiples otros órganos. El tejido adiposo, como yo les decía, pues reduce la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la grasa que está allí. Ya habíamos dicho aquí que en el músculo pues utiliza más ácidos grasos, mayor cantidad de glucosa como fuente de energía. En el caso del hígado, reduce su acumulación de triglicéridos. Acuérdense del hígado graso no alcohólico, muy importante en este caso. A nivel circulatorio, pues obviamente disminuye la glucosa porque la estoy metiendo en el músculo, porque la estoy usando como fuente de energía. También disminuye los ácidos grasos y los triglicéridos. Una ligera disminución obviamente de la presión arterial. Tendríamos aquí un mundo de efectos benéficos en respuesta al ejercicio físico, efectos crónicos. ¿Qué debemos nosotros saber aquí? No se preocupen, si quieren, pues yo les comparto la bibliografía, después pueden leerlo allí, pero me gusta más que estén un poco atentos a lo que quiero comentarles. Ya sabemos que una persona puede y debe hacer ejercicio físico. Okay. La pregunta sería, ¿esperamos a que sea diabético para que haga ejercicio físico? Bueno, por supuesto que no. La respuesta es no. O sea, en esos estadios iniciales de resistencia a la insulina, de los cuales yo no me doy cuenta, ¿el ejercicio físico tiene impacto? Sí, todo el impacto del mundo. Y si todavía no tengo resistencia a la insulina, ¿puedo evitar su aparición? Sí. O sea, está bien, o sea, todo el proceso preventivo espectacular. Pero ahora probablemente tengamos que enfrentarnos al otro estado. Y si ya soy diabético, y si ya tengo un paciente diabético, ¿puede hacer ejercicio? Sí, por supuesto, puede hacer ejercicio. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para un paciente ya diabético, con una diabetes instaurada y que decida hacer ejercicio físico? Primero, no olviden, la enfermedad cardiovascular es aumentada en estos pacientes. O sea, el riesgo cardiovascular es muy alto y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con las intensidades y los tiempos. Sucede y sucede todo el tiempo, personas que tienen un diagnóstico de diabetes, se les dice que es necesario que hagan ejercicio físico y pasan de no hacer absolutamente nada a hacer 2 horas de ejercicio y al final con una intensidad muy mal controlada y al final lo que termina haciendo es un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio terrible. Entonces dicen, no, me sentó terrible hacer ejercicio. Me dijeron que hiciera ejercicio, hice ejercicio y me infarté. No, eso el ejercicio es muy malo. No es muy malo, es muy bueno. Lo que pasa es que comenzó muy mal. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que los pacientes ya diabéticos suelen tener una neuropatía periférica. Esto no es muy frecuente, pero si ustedes van a hacer ejercicio físico, ustedes salen a trotar y se les mete una piedrita dentro del zapato, seguro vamos a dar 2 o 3 pasos, vamos a sentir que la piedrita nos genera ahí dolorcito, nos toca parar rápidamente, buscar la piedrita, sacarla del zapato y seguir corriendo. Pero un paciente que tenga una neuropatía periférica podría tener la misma piedrita en el zapato y no experimentar ningún dolor o ninguna sensación. Y por lo tanto, lastimosamente, esos pacientes pueden hacer heridas que si no las detectamos a tiempo se pueden complicar y pueden llevar al desarrollo de un pie diabético. Entonces, ¿qué es fundamental acá? Pues enseñarle al paciente a revisar sus pies de manera permanente, al paciente diabético a revisar sus pies para evitar que tenga de pronto alguna pequeña lesioncita que no se haya dado cuenta. Tener en cuenta que, aunque no es grave, la retinopatía, muchos pacientes no ven bien, se lo voy a subir a hacer algún ejercicio que tenga mucho riesgo, pues puede también tener riesgo de caerse y no es frecuente, pero pues hay que saberlo, sobre todo en ejercicios de fuerza muy intensos, pues puede haber digamos que una mayor tendencia al desarrollo de sangrados. Bueno, pues eso tiene que suceder, es obviamente con entrenamientos muy, muy intensos. En el caso de la nefropatía no es grave, no pasa absolutamente nada, excepto en aquellos que teniendo instaurado una nefropatía entrenen de una manera muy intensa por cambios especialmente en el potasio o que les dé por consumir grandes cantidades de proteína
en cuyo caso, pues obviamente está contraindicado por la nefropatía. Y en el caso de la glucosa plasmática, sobre todo cuando se utilizan medicamentos, hay que ser muy cuidadoso. Un paciente que ya esté utilizando insulina y decida hacer ejercicio, es preferible disminuir las concentraciones de insulina, disminuirle la cantidad. A veces hay que arrancar con la mitad de la insulina. Así el paciente esté por algunos días hiperglicémico, no es grave, pero es que, como yo lo había dicho hace un momento, durante el ejercicio nosotros podemos meter glucosa al interior de la célula muscular, y si mete uno glucosa al interior de la célula muscular, pues disminuye la glucosa plasmática, y eso, sumado a la insulina, podría llevar al paciente a una hipoglicemia, lo cual es gravísimo. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el caso de la prescripción del ejercicio, para cuando los pacientes sobre todo utilizan insulina. En general, para ningún otro hipoglicemiante sucede. Con metformina no sucede que vayan a hacer hipoglicemia, afortunadamente. Pues, sucedía de pronto con algunos medicamentos viejos, pero ya no. Eso como para tenerlo un poquito en cuenta en torno de esa evaluación que como médicos hacemos. Y entonces aquí la pregunta es, listo, muy bien, ya sé que toca hacer ejercicio. Muy bueno que comience a hacer ejercicio antes. Si ya es diabético, vamos a hacer ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿y qué ejercicio hago? O sea, ¿y cómo comienzo? ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿qué tiene uno que tener en cuenta? Voy a utilizar acá, si me lo permiten, durante un instante. Regálenme un segundito, voy a conectar por aquí. No lo tenía yo pensado, pero voy a hacerlo de esta manera. Listo, esto es para poder escribir acá sobre la presentación. Entonces, para que lo tengan un poquito en cuenta, cuando se prescribe ejercicio, uno siempre hace estas cositas. O sea, uno dice, voy a prescribir ejercicio. Si uno dice, voy a prescribir ejercicio, es porque el ejercicio se comporta como un medicamento. Lo repito, para quienes ya sean médicos o tengan formación médica, si ustedes van a prescribir acitromicina, ustedes no le dicen al paciente, tome acitromicina. ¿Cuánta? No, la que quiera, tómesela. ¿Y cuántas veces me las tomo al día? No, las veces que quiera, no importa. ¿Y durante cuántos días? No, por 2 meses o 3 meses. No. Entonces, si va a tomar acitromicina, hay que tomar acitromicina. Mire, tome de 500 miligramos, tómela una vez al día, tómela durante 3 días. Eso es prescribir. Así más o menos se comporta el ejercicio. Y cuando uno prescribe ejercicio, uno tiene en cuenta 4 cositas. Aquí rápidamente se los nombro. La frecuencia, que esto es cuántas veces por semana quiero que haga ejercicio. Por ahora les cuento que en el caso del ejercicio para los pacientes diabéticos, la el American College, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, sugiere entre 4 a 6 veces a la semana. Por acá la I es de intensidad, o sea, qué tan fuerte quiero que haga ejercicio. Si es una persona que hasta ahora está comenzando, baja intensidad, pero el ideal es que entrene a una intensidad moderada, y ya cuando esté muy entrenado, una intensidad alta. El tiempo, ¿cuánto tiempo debo hacer el ejercicio? Las guías de la Organización Mundial de la Salud dicen que hay que hacer al menos 150 minutos semanales, pero es muy probable que un paciente que hasta ahora va a empezar a hacer ejercicio no sume eso. O sea, no importa el tiempo, usted puede comenzar con va a tener buenos resultados. Lo importante es que vaya aumentando ese tiempo, ¿listo? Pero idealmente, más o menos alrededor de unos 30 a 45 minutos día es más que suficiente. Y el otro, que es una pregunta muy importante, es ¿qué tipo de ejercicio hago? Y eso es lo que yo quiero responder acá. ¿Qué tipo de ejercicio hacer? Y es que en términos generales hay 2 grandes tipos de ejercicios, pero aquí hay muchos atletas y personas que hagan ejercicio. Uno, que es el entrenamiento, que voy a colocarlo aquí en español, esto sería resistencia. O sea, ejercicios sostenidos en el tiempo de baja intensidad, como trotar, como montar en bicicleta, como nadar, una clase de spinning, bailar, qué sé yo. Y esto traduce fuerza. Que hay un problema y en muchas ocasiones hay un error de traducción grandísimo, hay que tener mucho cuidado,
porque resistance, esto le suena a uno como a resistencia y tiende a traducirlo como resistencia, pero realmente hay que traducirlo como fuerza. Esto es fuerza y lo que nosotros en español decimos resistencia es endurance. Pues bien, la pregunta allí es ¿cuál de los dos debe hacer la persona? ¿Mejor resistencia o mejor trabajo de fuerza? Pues la respuesta es idealmente de los dos. Combinar trabajo de fuerza y trabajo de resistencia. Eso, para que ustedes lo conozcan, se llama entrenamiento concurrente. Una combinación de trabajos de fuerza y trabajos de resistencia. Entonces, miren un poquito esta tabla, es muy bonita. Entonces, ¿la sensibilidad a la insulina mejora? Sí, con los dos. Y la señalización de este AS150, que yo les decía, es la que trasloca, que mete glucosa al interior, ¿mejora? Sí, en el caso de la resistencia y más o menos en el caso de los obesos. Y que la fuerza mejora un montón. Y los GLUT4, pues mejoran. Y la síntesis de glucógeno sintasa, para poder almacenarlo, mejoran los dos tipos de ejercicio, especialmente el diabético tipo 2, y la regulación de la piruvato deshidrogenasa mejoran los dos, y mejora la cantidad de mitocondrias, y utiliza más los ácidos grasos intracelulares, y se reduce la expresión de receptores para TNF-alfa. Bueno, ambos en general tienen muy buenos resultados para el paciente diabético. O sea que lo mejor que podemos hacer es combinar la fuerza y la resistencia en sesiones de entrenamiento que oscilan entre los 30 a los 45 minutos a intensidades bajas si hasta ahora está comenzando, un poco más alticos si lleva más tiempo y ojalá hacerlo unas 4 a 6 veces a la semana. Esto no es una camisa de fuerza, esto que estoy diciendo es una recomendación así muy macro, pero obviamente en la consulta médica yo lo hago de manera permanente, uno hace los ajustes necesarios de acuerdo a la persona, pero en el caso de los pacientes diabéticos esto ayuda un montón. Tanto, y voy a tomarme un instante, ya me queda solamente un par de diapositivas, tanto que cuando, o que dentro de las pacientes que he tenido la fortuna de acompañar en los últimos años, he tenido pacientes obesos, dislipidémicos, hipertensos, diabéticos, obviamente, con metformina 3 veces al día, ¿sí? Con, liraglutide, con insulina, que empiezan a hacer ejercicio físico, logran perder tejido adiposo, mejoran la masa muscular y progresivamente uno va retirando los medicamentos y he tenido la fortuna en muchos de esos pacientes de retirar prácticamente todos los medicamentos. Usualmente les dejo metformina casi que por protocolo, pero podría quitársela y no pasa nada. O sea que puede uno decir que hay una curación completa de la diabetes. Pues no del todo, porque lastimosamente cuando dejan de hacer ejercicio, otra vez pueden volver las complicaciones de la diabetes, pero por lo menos que si llevan una vida saludable, obviamente con la alimentación, hay que tener y cuidarla muchísimo, pero si llevan una vida saludable, con buen ejercicio físico, pues esto sin lugar a dudas redunda también en que ellos va a mejorar muchísimo su calidad de vida y va a mejorar muchísimo la disminución del riesgo. Esto es también para terminar, este es un gráfico de una propuesta de ejercicio físico que presentamos también en el año 2020. Bueno, realmente en el 2020 salieron las memorias, pero esto se hizo en el 2019, pues lo recuerdo porque fue previo a la pandemia. Y es un poco la propuesta, una propuesta que hicimos nosotros con algunos otros profesionales que trabajan conmigo, de cómo hacer el proceso de progresión del entrenamiento para un paciente diabético, en donde la propuesta fundamental, basados en la evidencia, es que por aquí se comience mucho trabajo de fuerza y que luego de haber trabajado la fuerza durante algunas semanas, ahí sí se comience el trabajo de resistencia sumado a la fuerza. O sea que incluso antes de poner al paciente a caminar, a correr, a montar en bicicleta, a nadar o cosas de ese estilo, mi sugerencia personal, basado en la evidencia, es pónganlo a hacer programas de entrenamiento de la fuerza. Y alguien diría, pero ¿para qué la fuerza? Si luego para bajar de peso no toca es trotar, no toca es
caminar, montar en bicicleta. Pues no, el problema es que el músculo es un músculo que tiene muy mala calidad en el paciente diabético, y si es obeso, pues peor. Entonces, mejorele la cantidad y la cantidad de los músculos, y luego sí de eso, pues céntrese un poco más en el trabajo de resistencia. Ondule siempre la intensidad del ejercicio, ondule el volumen, ondule el tiempo, y cuando yo me refiero a ondularlos, lo que me refiero básicamente es no haga siempre lo mismo, vaya cambiándolos, vaya modificándolos. Entrenar no es hacer siempre lo mismo, entrenar es a veces hacerlo un poquito más duro, un poquito más suave, un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo, una mayor cantidad de repeticiones, a veces menos, una serie más, una serie menos. Y ojalá aumentar en el tiempo la frecuencia, ojalá llevarlos hasta los 6 e incluso los 7 veces a la semana, que no tendría mayor problema. ¿Listo? Bueno, ahí yo lo dejo para digamos que abrirlo hacia las preguntas que ojalá hayan y pueda yo colaborarles. Quiero mostrarles antes de terminar aquí algunas imágenes de la Universidad de La Sabana, la universidad donde yo trabajo, un campus universitario a las afueras de Bogotá, la capital de Colombia, muy hermoso, en una ciudad que se llama Chía. La salida no es nada difícil, bueno, en horas pico es parecido a Ciudad de México en el sentido de que es inandable en ocasiones, pero en términos generales el desplazamiento no es tan complejo, y es un campus universitario muy lindo que está rodeado de montañas, con unos paisajes verdes muy bonitos. Esta es la biblioteca, esta es una visión general. La universidad tiene un lago circular muy lindo, y bueno, todo esto es una zona verde que nos acompaña, y por acá, en este sitio, por allá está la Facultad de Medicina, que es el sitio donde yo trabajo. Esta es la biblioteca, y por acá esto atiende otras carreras universitarias. Una hermosa universidad que tiene las puertas abiertas a visitantes que quieran ir a trabajar, hacer pasantías o hacer alguna cosa, pues es posible hacerlo. Este es mi contacto, mi correo electrónico, por si alguien tiene alguna pregunta que quiera escribirme, o alguno de los artículos que tengo acá, con mucho gusto quiero que quiera, puedo compartírselo. Y este es mi enlace de Instagram, en donde comparto información en torno de ejercicio físico, de fisiología y entrenamiento, y pues, pues son bienvenidos también, donde publico de manera permanente no solo mis estudios, sino también estudios que me llaman mucho la atención en torno especialmente de fisiología del ejercicio. Sí, muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna duda, pueden encender su micrófono o pueden escribir las preguntas en el chat. Un poco tímidos para preguntar. Sí. Bueno, si no tiene alguien alguna pregunta, entonces para concluir con la actividad del día de hoy, la Iniciativa Integral Médica Politécnica, a través del Comité Permanente de Salud Pública, les agradece por asistir a esta actividad, en especial a nuestro ponente por su excelente participación, y le vamos a proyectar su reconocimiento. Vale, muchas gracias. Creo que hay por ahí una preguntita. Sí, hay una pregunta que dice: ¿qué estudios de gabinete se tienen que hacer sí o sí antes de prescribir el ejercicio? Es una buena pregunta, en el sentido de que, digamos que existe como de rutina siempre algunos exámenes de laboratorio que uno debe pedirle a los pacientes. Idealmente, una prueba de esfuerzo sería el ideal, por lo menos un electrocardiograma, un ecocardiograma, y pruebas de función renal y pruebas de función hepática, un cuadrito hemático. Digamos que eso, la glicemia, obviamente la hemoglobina glicosilada, todos ellos son como pruebas
que de forma general uno le pide a los pacientes diabéticos que quieren hacer ejercicio. Sin embargo, aquí pues juega obviamente un papel muy importante la individualidad del paciente. A veces a estos pacientes es muy probable que encontremos un riesgo cardiovascular aumentado, o que encontremos algunas pruebas de función alteradas con las pruebas de función renal. Entonces habría que pedirle parcial de orina, probablemente una cistatina C, habría que pedirle, digamos, exámenes complementarios. Pero eso depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que, pues, digamos que en un principio, que uno los ve aparentemente sanos, pues, podríamos empezar a hacer ejercicios sin ninguna analítica o sin ningún examen de laboratorio previo a. Pero eso sí depende de cada paciente. Eso es pura historia clínica para poder saber qué les vamos a pedir. Creo que tenemos otra pregunta. Dice, en pacientes con IRC con insuficiencia renal crónica, ¿el ejercicio sigue indicado o qué pautas debemos de tomar en cuenta durante la planeación del ejercicio? El paciente en falla renal es un paciente que presenta un reto para el ejercicio físico, claramente, por varias razones. La primera de ellas es que durante el ejercicio físico existen algunos cambios que podrían afectar y con daño en su función renal podrían afectar gravemente su salud. En el ejercicio físico no es infrecuente que se produce o se encuentre una acidosis, especialmente de tipo metabólico, pero tiende a ser mixta, y los valores de pH obviamente van a disminuir mucho. El paciente con falla renal crónica ya está acidótico, ya tiene acidemia de entrada. Entonces ahí podríamos correr el riesgo de que esa acidemia sea mucho más marcada. Paciente con falla renal crónica tiende a estar hipercalémico, lo cual también compromete su vida. La hipercalemia es un fenómeno que se observa también durante el ejercicio físico intenso, o sea que podríamos llevar unos valores de potasio tan altos que puedan desarrollar alguna complicación allí a nivel cardiovascular, fibrilación o algo así. Entonces es muy, muy, muy complejo. Y obviamente otros temas como la hidratación. Un paciente que haga mucho ejercicio y que tienda a hidratarse mucho, pues con una falla renal crónica va a terminar allá con un edema generalizado, una anasarca que pues obviamente va a comprometer su salud. Entonces, realmente no es que haya una contraindicación en el sentido de que no puede hacer nada de ejercicio, quédese quieto, no se mueva, porque obviamente sería también gravísimo para él, pero sí claramente tenemos que hacer un ejercicio de muy baja intensidad. En muchos sitios el ejercicio se hace, en pacientes que están dializados, se hace el día que están en diálisis, y esa es una alternativa bien bonita. Entonces, mientras la diálisis está ahí y mientras la diálisis va pedaleando en una bicicletica o mientras la diálisis va ahí caminando en una trotadora, incluso pueden trotar ahí un suavecito, porque aprovecha obviamente el proceso dialítico para retirar ese exceso de potasio, de hidrogeniones, de sodio, de agua, de lo que sea que esté allí. Y eso pues obviamente es importante. Y por otro lado, el paciente en falla renal crónica, para cerrar allí la pregunta, acuérdense que es un paciente que tiende a estar anémico por la deficiencia de eritropoyetina, entonces también representa, digamos que una complicación en términos de ejercicio físico. Por ahí veo otra pregunta, la del paciente diabético con insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Sí. Ahí ya tenemos otro inconveniente. La insuficiencia cardíaca per se tiene también toda una serie de recomendaciones y de aspectos a tener en cuenta, ya propios obviamente de la prescripción del ejercicio. Los pacientes en insuficiencia cardíaca, dependiendo obviamente de la fracción de eyección, uno tiene que ser muy cuidadoso, y del origen de la insuficiencia cardíaca tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo con las intensidades. Habitualmente lo que uno llega a hacer con ellos pues son entrenamientos muy, 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 muy suavecitos, muy bajos en intensidad. Son pacientes que tienden a hacer un edema pulmonar muy fácilmente, y que por lo tanto pues obviamente tienen que jugar mucho con los fármacos, con los diuréticos si lo están utilizando, en fin, lo que sea que esté allí, lo que se esté manejando. Roberto, por la pregunta muy buena, estos son los pacientes que son un reto bonito para prescribir ese ejercicio. Hay que hacer historias clínicas muy, 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 muy largas durante mucho rato, muy bien hechecitas, con unos exámenes paraclínicos muy bien elegidos para poder determinar de una manera precisa las intensidades y los tiempos que puede hacer la persona ejercicio. A veces estos pacientes nos toca ponerlos a hacer ejercicio 2 o 3 veces al día en
periodos de tiempo de 5 a 10 minutos nomás. Porque hacer 30 minutos de forma continua, pues termina siendo edema pulmonar allí, es muy, muy, muy complejo. Entonces, no es tan fácil responderlo, es realmente un reto, como les decía, este tipo de pacientes, pero pues, es algo bonito al final de cuentas. Bueno, ahora sí, creo que hay otra pregunta. Dice, ¿alguna bibliografía que nos pudieras recomendar para indagar más en el tema? Sí, realmente para quienes gustan del tema, pues los libros de fisiología del ejercicio y fisiología clínica del ejercicio. En español solo hay uno que es el del profesor López Chicharro, pero en inglés hay libros de fisiología clínica del ejercicio. Clinical Exercise Physiology, es excelente. Y de bolsillo lo que toca tener siempre a la mano son las guías de prescripción de ejercicio del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ellos son como la guía perfecta para saber qué hacer, cómo hacerlo y qué intensidades, por lo menos para comenzar. Las guías de prescripción del ejercicio del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Este año, en febrero, se sacó la 11ª edición y en septiembre, o sea, hace unos poquitos meses, salió la versión en español. No trabajo para el Colegio Americano, no tengo intereses económicos, no me pagan por hacer eso, por decirlo, pero pues si están interesados ahí, pues pueden buscarlas. Walter Cures es la editorial, pero bueno, no, ya repito, no tengo intereses económicos con ellos, pero sí me gusta porque es un texto muy clarito de lo que uno debe hacer para prescribir ejercicio. Muchas gracias, doctor. Entonces, Bueno. ahora sí, si no existe alguna otra duda, vamos a continuar compartiendo su reconocimiento que le haremos llegar posteriormente. Y bueno, la iniciativa Integral Médica Politécnica se enaltece al otorgar el presente reconocimiento al licenciado Henry Humberto León Araiza por su participación como ponente en la campaña Hablemos de Diabetes, toma el control. Le agradecemos por su compañía y por su excelente participación. Y muchas gracias. Bueno. El post-test se los dejaremos aquí en el chat. Y pues recuerden que para obtener su constancia de asistencia deben obtener un mínimo de 8 puntos y deben asistir también a la actividad del día de mañana. Agradecemos a todos por su asistencia y esperamos que pasen una excelente tarde. Bueno, muchas gracias, un abrazo y un saludo grande desde Colombia. Muchas gracias, doctor, igualmente.